Buenos días. Mi nombre es Pastor Caleb, soy uno de los pastores aquí, con Pastor Steve también. Y es un placer estar con todos ustedes y ver a tantas familias, tantos padres aquí hoy. Tenemos un tema que te ayuda mucho, creo. Vamos a hablar de esa pregunta y voy a añadir una marca de pregunta aquí. ¿Está bien cuestionar a Dios? Alguien vino a mi oficina hace unas semanas. Vamos a decir que se llama Miguel. ¿Okay? Miguel vino a mi oficina y había tantas cosas que había pasado a Miguel. Un amigo íntimo se había muerto hace unos días. En las semanas recientes, los meses recientes, unas otras familiares habían muerto. Alguien en su familia tenía una enfermedad difícil y Miguel me dijo, no sé por qué todo está pasando. Yo sé que Dios puede usar esas cosas para nuestro bien, pero no parece justo. Estoy seguro que he hecho algo malo y Dios me está castigando, pero no entiendo por qué. No parece justo y quiero saber por qué. Y cuando era niño me dijeron que no es apropiado cuestionar a Dios o preguntar estas cosas, pero quiero saber por qué, porque no entiendo. ¿Está bien cuestionar a Dios? Tal vez has pasado por algo como lo que pasó a Miguel, como tragedia tras tragedia, una cosa tras otra, y te sientes el dolor en tu alma y no sabes por qué eso está pasando. Está bien decir a Dios, Dios, ¿por qué eso está pasando? Me has prometido que me vas a proteger, pero ¿dónde estás? No sé qué hacer. ¿Por qué todo está pasando? Ayúdame, pero no sé, eso no parece justo. Esas preguntas así a Dios son apropiadas. ¿Está bien cuestionar a Dios? Vamos a tratar o intentar contestar esa pregunta hoy. Y vamos a investigarlo por medio de la historia de Job. En las semanas recientes hemos estudiado la vida, el libro de Job. Y vamos a ver en su vida, él cuestionó a Dios. Y en estas preguntas, ¿estaba pecando o algo que admitir en la vida de Job? Tal vez sería una ayuda tener un repaso de su vida. Job fue un hombre rico. Tenía mucho. No necesariamente mucho dinero, pero ganado grande, muchos siervos. Eso fue riqueza en su tiempo. También, según la Biblia, fue un hombre que amó y confió en Dios y tenía una vida bonita. Pero en un día perdió más o menos todo. Un siervo vino y dijo, pues todo su ganado fue robado por un ejército. Otro siervo vino y dijo, todos sus siervos fueron matados y robados. Y la última tristeza fue que sus hijos estaban en una casa festejando y todos se murieron. ¿Puedes imaginar esa tragedia? Tenía que ser súper difícil. Al fin de todo eso, pues las palabras de Job son muy famosas. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Wow, qué palabras de fe. Y escuchamos esta descripción de su actitud en Job capítulo 1. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Por eso no fue la última tragedia. También empezó a tener una enfermedad, unas llagas en su piel muy dolorosas. Y después de eso su esposa le dijo, pues Job, basta con Dios. Y en ese momento vienen unos amigos para estar con él en su dolor.
Y antes de que hablen, eso es lo que dice Job después de toda esa tragedia. ¿Por qué no perecí al momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? ¿Por qué hubo rodillas que me recibieran y pechos que me amamantarán? Ahora estaría yo descansando en paz, estaría durmiendo tranquilo entre reyes y consejeros de este mundo que se construyeron monumentos que ahora yacen en ruinas. Entre príncipes que poseyeron mucho oro y que llenaron de plata sus mansiones, porque no me desecharon como un abortivo, como a esos niños que jamás vieron la luz. Ahí cesa el afán de los malvados, ahí descansan los que no tienen fuerzas. También los cautivos disfrutan del reposo, pues ya no escuchan los gritos del capataz. Ahí el pequeño se codea con el grande y el esclavo se libera de su amo. Wow, qué gran tristeza tenía Job. Está en un lugar oscuro, difícil, ¿no? Está preguntando a Dios por qué fue nacido. Quiere estar muerto. Quiere descansar de todo ese dolor. Y ¿viste cómo lo dijo? No es que quería estar en el cielo con Dios, pero ¿dónde? En la tumba. Con reyes, con príncipes, con esclavos, descansando de la dificultad de la vida. Qué triste esas palabras, ¿no? Pueden sentir y oír su tristeza en las palabras que usa. Vamos a ver qué más dice. ¿Por qué permite Dios que los sufridos vean la luz? ¿Por qué se les da la vida a los amargados? Anhelan estos una muerte que no llega, aunque la buscan más que a tesoro escondido. Se llenarían de gran regocijo, se alegrarían si llegaran al sepulcro. ¿Por qué arrincona a Dios al hombre que desconoce su destino? Antes que el pan me llegue a los suspiros, mis quejidos se derraman como el agua. Lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. Básicamente está preguntando a Dios, ¿por qué todavía estoy vivo? Como dijo, antes que el pan me llegan los suspiros, mis quejidos se derraman como el agua. Quiere morir. Y después de que tiene esa queja, ese lamento, vienen sus amigos a hablar con él. Y un amigo, Elifaz, tiene consejo para él. Un buen amigo. Y si pueden imaginar, después de todo ese dolor, su amigo diciendo algo así. Pues Job, Dios es justo, como castiga a los malos y ayuda a los buenos. Y probablemente eso está pasando porque has hecho algo muy malo. Entonces, arrepiéntate y todo va a mejorar. ¿Te gusta ese consejo? ¿Te gustaría escuchar algo así? ¿Y qué sabemos de Job? Que confió en Dios, fue un hombre recto. Eso es lo que dijo Job. No estaba de acuerdo con Elifaz. Dijo así: por lo que a mí toca, no guardaré silencio. La angustia de mi espíritu me lleva a hablar. La amargura en que vivo me obliga a protestar. ¿Soy acaso el mar o el monstruo marino para que me pongas bajo vigilancia? Cuando pienso que en mi lecho hallaré consuelo o encontraré alivio a mi queja, aún allí me infundes miedo en mis sueños. Me aterras con visiones. Preferiría que me estrangularan a seguir viviendo en ese cuerpo. Tengo en poco mi vida, no quiero vivir para siempre. Déjame en paz, que mi vida no tiene sentido. Qué oscuro, qué difícil su situación. Una pregunta entonces, ¿Job pecó en sus palabras? ¿Sí o no? Esas palabras no son las únicas que tenemos de Job en el libro de Job. Él dice mucho más, pero estoy seguro que sí, él pecó en unas de sus palabras. No porque es mi propia opinión, pero al fin del libro, vamos a ver la semana que sigue, no voy a robar eso de ti, Pastor Steve,
Pero en los últimos capítulos, Dios viene a hablar a Job. Y en lo que dice a Job, tiene dos cosas. Y eso nos muestra que en unas palabras, unas frases, unas cosas, se pasó la raya en sus palabras. Escuchen a capítulo 40. Dice Dios a Job, ¿vas acaso a invalidar mi justicia? ¿Me condenarás para justificarte? En algunos momentos, pues Job condenó a Dios por lo que Dios había hecho. Como Dios, eso no es justo, has hecho algo malvado, algo malo. Y como dice, me condenarás para justificarte, como para decir, yo sé mejor que Dios. Yo sé lo que Dios debe hacer y lo que Dios está haciendo es malo. Eso sería ponerse en el lugar de Dios, ¿no? A juzgar a Dios, a condenarlo y a acusarlo. También, como dice en versículo 2, corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende. Que responda a Dios quien se atreve a acusarlo. ¿Está bien cuestionar a Dios? Sí, pero hay una manera de ¿cómo se dice? Pasarse la raya con Dios. Podemos cuestionar a Dios, pero se puede pecar en eso también con una actitud que no es apropiada. Está bien cuestionar a Dios. Pues hay mucho, de verdad, que Job hizo que fue algo que podemos imitar en sus quejas, en sus oraciones. Y lo que él hizo, lo bueno es que habló a Dios. Y de verdad, estas oraciones, estas quejas de Job, no es la única vez en la Biblia que existe ese tipo de queja. Hay muchos, y muchos en los Salmos. Hay algo que se llama un lamento. Y podemos leer esos lamentos. Tengo unos ejemplos aquí en Salmo 42. Dice eso muy parecido a las palabras de Job. Mis lágrimas son mi pan de día y noche, mientras me preguntan a todas horas, ¿dónde está tu Dios? O está pasando por algo difícil y sus enemigos están diciendo, ¿dónde está tu Dios? Ese Dios amoroso que te va a salvar. ¿Qué más dice? Y digo a Dios, mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar afligido y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos cuando mis adversarios me insultan, preguntándome a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Eso es un ejemplo de un lamento bíblico. Y pues, para ser honesto, yo quiero enseñarles a usar un lamento, porque es un beneficio para cristianos, para los que creen en Dios. Podemos usar ese tipo de oración. Un lamento bíblico tiene como 4 temas o 4 cosas que normalmente vemos en un lamento. Primero, la persona clama a Dios. Eso es muy importante. Si solamente nos quejamos entre amigos o internamente, eso no es un lamento. Un lamento va a Dios en oración. Lo dirigimos a Dios. Segundo, expresamos una queja sobre lo que está pasando. Hay algo que está pasando que parece que no es justo o no está bien, no lo entiendo. Está bien expresar estas quejas a Dios. Tercer, pedir con valentía a Dios que actúe. Un lamento bíblico es una oración de fe. De decir a Dios, yo veo lo que está pasando, yo sé, Dios, que me puedes ayudar. Voy a pedir con valentía, por favor, que me ayudes. Yo sé que tú puedes, yo sé que eres poderoso, que me amas, ayúdame. Y al final, confianza en Dios. Vemos esos lamentos en la Biblia y sería una buena oración a imitar. Y tal vez en tu vida hay unas preguntas, unas quejas, y es bueno llevarlos a Dios. Tengo un amigo que tenía un hábito bueno cuando yo estaba quejando sobre algo.
siempre él me preguntó, ¿con quién tienes que hablar sobre eso? Y en el momento, yo estaba frustrado, siempre quiero quejarme, pero él me dijo, ¿con quién tienes que hablar? Eso fue un buen hábito y me ayudó mucho a hablar con la persona o con la persona con quien yo estaba frustrado. Así también, si tenemos una queja, una dificultad, que lo llevemos a Dios. Si nuestra queja es delante de Dios, es bueno llevarlo a Dios. Y Dios quiere escuchar nuestras quejas, nuestras preguntas. Así se dice en 1 Pedro, dice aquí, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. O también en los Salmos dice, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Dios quiere que llevemos nuestras oraciones, nuestras dificultades, nuestras preguntas a Él. De hecho, ¿qué hizo Dios cuando vio nuestra dificultad, nuestra suciedad, nuestro pecado? ¿Qué hizo? Es bueno pensar a quién llevamos nuestras quejas y preguntas. Al Dios que hizo esto. ¿Qué hizo Dios cuando vio nuestro pecado, nuestra dificultad, nuestra suciedad, nuestra rebelión? ¿Qué hizo? Él mismo vino para llevar nuestra culpa, para sufrir en nuestro mundo, para ser uno de nosotros, para ser un ser humano y para sufrir en nuestro lugar en la cruz. Y en la cruz para sufrir el castigo que merecemos. Cuando Dios ve nuestra dificultad, nuestro pecado, nuestra suciedad, no se aparta de nosotros, no se apartó de nosotros. No dijo, usted tiene que lavarse antes de venir a mí. No, Él mismo vino a resolver el problema. Él mismo vino a quitar nuestros pecados. Y eso es el Dios a quien clamamos en el medio del sufrimiento. Un Dios que no tiene miedo de nuestras preguntas, no tiene miedo de nuestras emociones, no tiene miedo de nuestro pecado y nuestra dificultad. Es un Dios que quiere salvar. En nuestras preguntas es importante recordar quién es ese Dios a quien clamamos. Muchas veces en la Biblia Dios se describe como un padre. Entonces, por favor, imaginen conmigo un padre muy paciente, compasivo, tierno. Puedes imaginar su hijo frustrado, gritando, llorando. ¿Qué ese padre va a hacer en ese momento? Pues yo soy padre también. Puedo confesar que no he manejado eso muy bien todo el tiempo. De vez en cuando, pues yo pienso, eso es el momento de enseñar a mis hijos a no hablar a su padre así. ¿Cómo pasó eso? Piensan. No muy bien, ¿no? Lo que necesitan de verdad es un abrazo. Un padre que va a escuchar. Aún tal vez mientras pues están golpeando en mi pecho, gritando. ¿Qué necesitan? Necesitan el amor de su padre aún en el medio de sus quejas y sus lágrimas. Eso es nuestro Padre también. Un Padre que nos ama, que nos escucha, que no tiene miedo de nuestras emociones, que quiere escuchar nuestro lamento. ¿Cómo sabemos que tenemos un Dios así? Pues por la cruz. Tenemos un Dios que resolvió nuestro problema más grande y que nos ama tanto, tanto. Y también por su sacrificio en la cruz, pues el pecado que nos separó de Dios, Él lo quitó y nos ha reconciliado con nuestro Padre. Entonces ahora tenemos acceso directo a nuestro Padre Celestial. Tenemos acceso directo por medio de Jesús a nuestro Dios. Por eso podemos orar a Dios. No tenemos que como llegar a un nivel cierto de fe o a un nivel cierto de buenas obras o algo. No,
es por medio de la pura gracia de Dios, por medio de su perdón, que tenemos acceso directo a Dios y podemos llevar nuestras oraciones, nuestras quejas, nuestras preguntas a Él. Ok, para cerrar, para terminar, tengo 3 beneficios, 3 bendiciones que vienen por medio de nuestras preguntas. Yo sé que muchas veces tratamos de evitar esas preguntas, pero tengo 3 razones para usar esas preguntas, para no esconderlos. Pues porque, recuerdan Miguel, que vino a mi oficina, pues me rompió el corazón oír que él me dijo, pues cuando era niño me dijeron que no debo cuestionar a Dios. Y estaba pensando, pues, ¿a quién vas a hablar entonces? ¿A quién vas a traer y llevar tus dificultades, tus preguntas? Entonces, hay 3 beneficios de llevar nuestras preguntas a Dios. Primero, y eso es algo que ustedes pueden hacer. Si tienen unas quejas, unas dificultades, unos lamentos, como tenía Job, una sugerencia. Tratan de conectar sus quejas o sus preguntas con una promesa de Dios. Y probablemente ya hay una conexión. Muchas veces nuestras quejas, nuestras dificultades vienen porque sabemos una promesa de Dios o algo en el carácter de Dios y hay algo en la vida y parece que están en conflicto. Como hay esa promesa, pero a esto que está pasando y Dios de verdad va a cumplir esa promesa. Dios de verdad es paciente, es compasivo, está en control, aunque veo esto. Está bien conectar estas cosas. Porque en madurez, nuestras preguntas pueden cambiar de sencillamente ¿por qué? A ¿cómo? Así como, Dios, ¿cómo vas a cumplir sus promesas todavía? O Dios, ¿cómo vas a usar ese momento, esa dificultad para su gloria o para que otras personas conozcan a ti? Dios, ¿cómo vas a resolver eso para mi bien y para los a mi alrededor? Cuando nos maduramos en la fe, nuestras preguntas pueden cambiar de por qué a preguntas de cómo. ¿Cómo vas a cumplir esa promesa? ¿Cómo vas a quedarte sabio y amoroso en medio de esa dificultad? Y de esa manera, nuestras preguntas no tienen que ser como semillas de duda, pero pueden ser una oportunidad de crecer en la fe. En medio de las preguntas podemos pues, ir a la Biblia y ver qué dijo Dios, cuáles son sus promesas. ¿Los entiendo bien o no? ¿Hay una promesa aquí de Dios en que puedo confiar? Un segundo beneficio de llevar nuestras preguntas a Dios es una gran ayuda a recordar que Él es Dios y nosotros no lo somos. Cuando ustedes van al doctor, ¿quieren un doctor que tiene el mismo entendimiento que tú tienes? Cuando vas al mecánico, ¿quieres alguien que tiene el mismo talento que tú tienes? No, ¿quieres alguien que tiene una sabiduría más que el tuyo, que entiende más que lo que tú entiendes? Vas a querer que cuando lo están explicando, que a veces dicen cosas que no entiendes. Eso es bueno porque quieres ir a la persona que tiene más sabiduría, más inteligencia que ti. Cuando tenemos preguntas de Dios, pues eso es perfecto, porque si no tuve ninguna pregunta, pues yo sería más o menos igual a Dios. No quiero un Dios que está a mi nivel. Quiero un Dios que es aún más, mucho más inteligente. Como el profeta Isaías dijo, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Cuando tenemos preguntas, está bien. No soy Dios, Dios sabe mejor que yo y puedo confiar en Él.
Él siempre ha cumplido sus promesas en el pasado y eso no será la primera vez que va a romper una de sus promesas. Ok, la tercera beneficio de preguntas. Nuestras preguntas, nuestras quejas y dificultades nos hacen recordar que no estamos en el cielo. Ese mundo no es el cielo. No es un lugar de paz perfecta. Todavía hay pecado, hay cosas difíciles, hay dolor en ese mundo. Y hay un día en que vamos a poder experimentar la paz perfecta con Dios. Pero tenemos que esperar. Una vez un estudiante me preguntó, ¿por qué Dios no conquistó el diablo o no lo destruyó? ¿Por qué Jesús no venció al diablo? Y pues yo dije, pues tengo buenas noticias para ti. Porque Jesús venció al diablo y la muerte y el pecado en la cruz y en ese momento tenemos que esperar para como la última parte de eso. Pero hay un día y viene. Hay un día en que no habrá quejas, no habrá dolores, no vamos a tener que cuestionar a Dios, porque viviremos en perfecta paz. Jesús va a regresar, eso lo sabemos. Pero mientras esperamos que llevemos nuestras cargas, nuestras preguntas a nuestro Padre. Amén. Amén.